Mi amable y gentil suegro falleció después de una larga enfermedad. Su funeral, al que asistieron no solo miembros de su familia sino también muchos de sus socios comerciales debido a su amplio círculo de conocidos, resultó ser un gran asunto. Yo también deseo serlo. Despedido por mi familia y muchos amigos, así por mi parte escogeré algo. Música de fondo, así que cuento contigo, me dijo mi marido sin cambiar su actitud habitual, como si fuera lo más natural del mundo para mí. Fue indignante viniendo de él. Pregúntale a tu verdadera familia que solo somos una familia, para mostrar que, después de todo, no hay obligación de ir tan a la derecha. Declaré afirmando todos sus secretos y enfrentándolo con solo un poco de evidencia. Su rostro se volvió pálido y se asustó. Todas las cosas de papá las heredaré yo, su hijo. Estas palabras soltadas en pánico solo llevaron a mi esposo a enfrentar un infierno mayor. Me mudé con mis suegros inmediatamente después de casarme, aunque dudaba cuando la idea vivir con mis suegros fue propuesta por primera vez antes de casarme. Sería mentira decir que no lo consideré. Sin embargo, mis suegros eran personas muy amables y mi esposo me aseguró que siempre estaría a mi lado sin importar lo que pasara. Alentada por la amabilidad de mis suegros y las fuertes palabras de mi marido, decidí allí después de casarme. Continué trabajando por un tiempo, pero decidí dejar mi trabajo justo antes de cumplir 30 años y me convertí en ama de casa a tiempo completo, en parte porque quería hijos y en parte porque la salud de mi suegro iba empeorando. Poco a poco siguió trabajando, diciendo que era demasiado pronto para jubilarse. Empezó a pasar más tiempo en casa, saliendo menos en sus días libres. Mi suegra le sugirió que fuera al hospital, pero nunca fue despedido. Es solo una disminución en la fuerza física que viene con la edad. Pronto mi embarazo se hizo evidente. Mi suegro, esperando con ansias el nacimiento de su nieto, pareció recuperar gradualmente su. Al enterarse de mi embarazo cuando nació mi hijo, verlo felizmente sosteniendo al bebé hizo que nuestro vínculo familiar se fortaleciera y sentimos profundamente nuestra felicidad. Aproximadamente un año después del nacimiento de mi hijo, mi esposo fue transferido a un departamento diferente en el trabajo. El contenido de su trabajo pareció cambiar, lo que llevó a un de horas extras. Llegó tarde a casa tomando el último tren durante la mitad de la semana y en la segunda mitad del mes sus horas extra excedieron el límite, dejándolo sin pago por el trabajo extra. Dudaba del sentido de trabajar horas extras en tales condiciones. Si era un mandato de la empresa, parecía claramente explotador y que sería mejor tomar medidas. Mientras tanto, mi esposo comenzó a salir más, citando viajes de negocios a pesar de ser un día laborable. A menudo llegaba tarde a casa después de las fiestas para beber. Gradualmente comenzó a poner más excusas para salir solo los fines de semana y días festivos también. Había tolerado su ausencia en los días de trabajo sin quejarme, entendiendo por mi propia experiencia laboral que a veces eran necesarias horas extras no remuneradas para terminar el trabajo. Entendía que esas cosas suceden inevitablemente cuando estás trabajando. Sin embargo, no podía entender por qué él sería tan ocupado como para renunciar a sus vacaciones, y recientemente, habiendo visto noticias sobre por exceso de trabajo, no pude evitar preocuparme por su salud. Mi esposo, tal vez molesto por mi interferencia, comenzó a ser vago sobre sus razones para salir. Oye, ¿quién llama exactamente a un hombre de familia? En su día libre alguien del trabajo sabe que tienes un niño pequeño, ¿cierto? Habíamos recibido regalos de nacimiento de sus y de su jefe directo, así que me resultó difícil creer que lo trabajaran demasiado. Hubo un momento en que tales prácticas eran toleradas, pero hoy en día son cada vez más comunes las empresas que fomentan salir a tiempo y desalientan trabajar en vacaciones. Quería hablar en contra de cualquier empresa o jefe que deliberadamente hiciera lo contrario. Te metas en el trabajo de un hombre. No quiero meterte en tu trabajo. Pero es demasiado pedir que actúes un poco más como un padre. Estoy ganando dinero como padre, ¿no es así? ¿Qué más quieres? Y por eso nuestras conversaciones siempre terminaban en discusiones. Mi suegra también advertía que si las cosas continuaran de esta manera, esposo se convertiría en un extraño en lugar de un padre para nuestro hijo, pero sus intentos de detener sus salidas fueron completamente ineficaces. En primer lugar, la razón por la que nunca puedo relajarme es porque estás fallando completamente como esposa. Con él diciendo que debería quedarme despierta y esperar a que volviera a casa porque soy su. Preguntándome por qué comería antes que él y afirmando que es obvio que él debería ser el primero en bañarse.
Básicamente, mi esposo comenzó a dictar cómo mi esposa debe comportarse una vez que nuestro hijo crezca un poco. Quizás pueda ajustar mis comidas y horarios de despertar para que coincidan con los de mi esposo, pero ahora, con un niño pequeño, es inevitable que nuestra vida se centre más en él que en mi esposo, mi suegra. Me opuse firmemente a él en este asunto. Básicamente te falta encanto femenino antes de ser madre, eres mi esposa y una mujer, ¿verdad? Las mujeres como tú deben ser lo que quieren decir cuando dicen que una mujer. De ser mujer una vez que se casa, solo estoy desafortunado, me he casado con una mujer así, como se puede esperar que mantenga las apariencias y cuide la casa y el niño. Si quieres que siga siendo hermosa, ayuda con la crianza del niño. Si tuviera tiempo para maquillarme, preferiría acostarme, por un tiempo, e incluso sí. Renovar mi guardarropa, ir de compras con un niño no es nada relajante sin la ayuda de mi esposo para cuidar a nuestro hijo. Mantener la imagen de la bella esposa que él exige es imposible, simplemente decir lo que quiera. Su actitud poco cooperativa hizo sospeché que me estaba engañando. Hubo varios signos que me llevaron a sospechar. Infidelidad. Podrían acusarme de tomarme demasiado en serio los dramas y las historias de esposas engañadas, pero los frecuentes viajes de negocios, los fines de semana, el trabajo y las llamadas para venir en días festivos estaban diciendo el escaso tiempo que él tenía. Pasaba en casa las muchas salidas bajo el pretexto de trabajo, mencionando a su compañeros para justificar sus salidas. No había rastro de cosméticos o perfumes de mujer en él, ni uso excesivo de tarjetas de crédito, pero su actitud de no te quejes, te doy la vida, los gastos eran sospechosos. Es como si le hubieran dicho que mientras él proveyera económicamente nada más debería importar. En ese momento la previamente diagnosticada de mi suegro empeoró con la persuasión de mi suegra. Finalmente se sometió a pruebas en el hospital, pero la enfermedad era crónica y requeriría un manejo continuo. Mi suegro, ya jubilado, vivía una vida de medicación y compromiso con los ingresos de mi esposo para mantener nuestro hogar. Quizás esta presión financiera fue la razón. La actitud de mi esposo se volvió más dominante y dura, incluso con dos mujeres. Hay un límite en lo que podemos apoyar a mi suegro. Decidió ser hospitalizado para evitar un empeoramiento repentino. Considerando la carga para mí y para mi suegra, ir a visitarlo al hospital era un desafío. No hay un adecuado cerca y nos llevó unos 30 minutos en coche llegar a un hospital grande equipado para tratar su condición. Ni mi suegra ni yo conducimos, así que tuvimos que depender de taxis o transporte público, lo más fácil que hubiera sido. Si mi esposo pudiera llevarnos a visitarnos cargando cosas, no es necesario, es solo que mi papá da mucha importancia a un chequeo y a la estadía en el hospital. Mi esposo descartó la idea de visitar el hospital y una vez fue, incluso cuando dije que ayudaría si simplemente nos llevó cerca, insistió en que mi suegra y yo estábamos exagerando y dejó pasar el tiempo sin ofrecer ninguna ayuda mientras la condición de mí se deterioraba. A pesar de nuestros cuidados desesperados, falleció unos días antes de su muerte. Mi esposo dijo que tenía un largo viaje de negocios. Esto fue cuando el médico nos dijo que solo le quedaban un par de días. ¿Qué tipo de fuerzas de la empresa trabajan en un momento como este? Rara vez levanté pero no pude evitar arremeter contra mi esposo, pero él simplemente respondió: ¿de quién crees que estás viviendo? Y se fue. Mi suegra la había escuchado cuidando a mi suegro, así que nos quedamos en un hotel cercano para atenderlo. No había tiempo para simplemente llorar, estábamos ocupados organizando el funeral y todo lo que vino con él. Suegro era un hombre muy respetado, a pesar de estar jubilado. Muchos de sus antiguos colegas y subordinados asistieron a su funeral, muchos se ofrecieron como voluntarios para ayudar, brindando un gran alivio a mi madre. Mi suegro y yo, ningún miembro de la familia habló mal de él, ellos compartieron entre lágrimas recuerdos de mi suegro. Funeral fue una despedida cálida y gentil. Sin embargo, mi esposo, quien actuó como el principal doliente, arruinó la atmósfera pacífica del funeral con su comportamiento en la comida después. Oye, necesitamos más alcohol aquí y nos estamos quedando sin pastel de carne en esta mesa. Eres la esposa, deberías estar más atento. Habíamos confiado los arreglos del funeral. La funeraria anticipando una gran asistencia que el personal podría haber manejado fácilmente. Solicitudes de bebidas o comida adicionales, pero en lugar de hablar directamente con ellos, primero me exigió. Además, durante la batalla de mi suegro contra la enfermedad, mi esposo me avergonzó frente a parientes lejanos que no podían visitarme y a sus colegas de la
diciendo cosas lo siento por mi inútil esposa, ella también es así en casa y deja todos los cuidados a mi madre y al hospital mientras ella simplemente nos deja holgazanear en casa. La peor clase de esposa, pero eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Estaba furiosa pero me di cuenta. Discutir me pondría al nivel que él, así que me tragué mi irritación y dije, por favor, avíseme si hay algo que pueda hacer a pesar de mis defectos tratando de mantener su dignidad, pero cuando mi suegra sugirió que podría ser el momento de para concluir, casi todos se habían quedado hasta el final llorando a mi suegro al ver esto. Esposo murmuró algo sobre querer ser despedido por la familia de la misma manera que tal vez no se dio cuenta de que hablaba en voz alta, pero lo escuché claramente y pensé. ¿Cómo te atreves a decir eso, ya que no puedo cumplir ese deseo? ¿Por qué no le preguntas a tu otra familia? Cuando parecía desconcertado. Su deseo de tener un funeral al que asistiera la familia, como si su padre se diera cuenta de que sus pensamientos se habían escapado y comenzó a poner excusas. En pánico, soy un buen esposo, cierto, no estamos pasando dificultades financieras y nuestro futuro está seguro, ¿qué hay de malo en hablar sobre mi funeral ideal? Sin. Los parientes restantes estaban desconcertados por la mención de otra familia mirándonos de un lado a otro, así era. Solo entonces mi esposo se dio cuenta de la gravedad de la situación, sudando y mirando a otra familia, sin idea de lo que estás hablando, tal vez mi papá tenía un hijo secreto o algo así, a pesar. Sus intentos de fingir inocencia, saqué un documento que me dijo mi suegro y lo empujó delante de mi marido poniendo su cara pálida, era como si estuviera viendo la sangre salir de su cara. Resulta que no era el único que sospechaba que mi marido me estaba engañando, solo albergaba sospechas, pero nunca en realidad tomé medida con mayor precisión. Quería actuar pero no podía como ama de casa. Tenía fondos limitados y no podía simplemente ir a una agencia de detectives o seguirlo con nuestro hijo en punta, pero con mi padre. Lab había usado sus ahorros para contratar a un detective para investigar el comportamiento de mi marido incluso antes de que hubiera notado algo. Mi suegro quería entregarme las pruebas de la infidelidad de mi marido mientras todavía tenía la conciencia y me había llamado. Para hacerlo poco después de darme los documentos falleció. Me había presentado a un amigo abogado en caso de que necesitara ayuda. Ya había consultado con mi suegra el día que recibí los documentos. Confrontar a mi marido después de todo. Los asuntos relacionados con el funeral se resolvieron pensando que era inapropiado involucrar a los familiares en nuestros asuntos personales hasta entonces, pero como mi esposo continuó con su comportamiento egocéntrico sin tener en cuenta nuestros sentimientos, decidí no contenerme más pensando que podías salirte con la tuya lo suficientemente justo para hacerlo. Gran error, dije esparciendo no solo el papel con evidencia de su infidelidad, sino también fotos de ellos siendo cariñosos entrando juntos a hoteles del amor en vacaciones. Hay un niño involucrado con su amante justo cuando es la fecha de parto con la que se alinea cuando mi suegro decidió estar hospitalizado mientras mi y yo lo cuidábamos. Usted estaba dejando embarazada a su amante. Mi suegra estaba furiosa. Me preocupaba que su presión arterial se disparara. Algunos familiares intentaron calmarla mientras que otros condenaron a mi marido como una vergüenza para la familia sin nadie de su lado. Mi esposo seguía poniendo excusas débiles para superar la situación. Yo solo estaba saliendo una chica del bar, eso es todo. A pesar de que sus excusas para los viajes y hoteles de alguna manera podrían tener sentido, fueron desesperadamente débiles entre los familiares. Algunos propietarios de bares señalaron que embarazar a alguien es mucho más allá de la socialización normal si no estás trabajando allí, incluso si solo estás pasando él. En un bar, un hombre con esposa e hijo debería negarse a tener intimidad fuera de horario o compañerismo por respeto a su esposa. Mi esposo podría haber pensado que mencionar sus conexiones con los dueños del bar le ganaría algo de simpatía por parte de los parientes masculinos. Sin embargo, ni un solo pariente masculino mostró simpatía por sino que lo miraron con disgusto y luego lo criticaron. Mi esposo se puso desafiante. Había planeado mantener su aventura oculta hasta que recibiera su patrimonio de mi suegro, pero como salió a la luz, no vio la necesidad de ocultarlo más y afirmó que una vez que se liquidara la herencia, el divorciarme, casarme con su amante, comenzar una nueva vida con una nueva familia. Todo esto es tu culpa, eres un fracaso como esposa. Papá te favoreció porque debes haber coqueteado con él a nuestras espaldas. En comparación con mamá, incluso alguien como tú lo haría.
Parece mejor. Al escuchar esto, mi suegra gritó qué vergüenza eres y luego rompió a llorar. Mi suegro. Sido amable y atento conmigo porque había perdido a mi propio padre desde temprano. Le había confiado que no sabía lo que era tener un padre. Esa conversación ocurrió en presencia de mi suegra, quien dijo que estaba bien pensar en mi suegro como mi verdadero padre, así que lo admiraba y estaba a veces mi suegro como si fuera mi verdadero padre. Mis suegros siempre habían querido una hija, así que me trataban no solo como a una nuera sino como a su propia hija. Eso era todo lo que había que igualar. El afecto de mis suegros con algo romántico era escandaloso. El cerebro podrido de mi marido, que vinculaba cada interacción con sexo opuesto al romance, me produjo náuseas. En esta escena caótica entró un hombre, el abogado que mi suegro me había presentado. El abogado: le dije a mi esposo que no recibirá ninguna herencia. ¿Sabe? Si mi esposo no hubiera mencionado la herencia, el abogado podría haber observado cómo se desarrollaban las cosas, pero como mi esposo mencionó divorcio después de recibir su herencia, el abogado pensó que era mejor aclararlo. Los hechos antes: mi suegro había reescrito su testamento en su habitación del hospital poco antes de fallecer, queriendo garantizar que mi suegra y yo pudiéramos heredarlo sin dejarle nada a mi esposo. Mi esposo insistió en que tenía un derecho a una parte. La herencia como su hijo, confiado en recibir al menos la parte mínima legal. Mi suegro había anticipado tal escenario y arregló su patrimonio de manera que incluso si mi esposo hiciera un reclamo por su parte legal, él recibiría casi nada. Cuando digo casi nada, después de deducir los honorarios legales y demás, incluso podría ser menos. Nada, dijo el abogado. No estoy seguro de cuánto cobran los abogados, pero conociendo a mi suegro, se aseguró de que la cantidad que mi esposo pudiera, de hecho, sería un animal. Mi marido, que trabajaba para una empresa decente y creía que estaría bien económicamente después de heredar, había estado despilfarrando dinero con su amante desde que enteró de la enfermedad de su padre y se jubiló anticipadamente. Estaba convencido de que la herencia sería más que suficiente cubrir sus gastos. Mi esposo trabajaba para una empresa bastante buena, por lo que su salario era decente. Sin embargo, los gastos de manutención que se jactaba de cubrir eran escasos en comparación con su salario y le pregunté esto. Puso excusas sobre recortes salariales y bonificaciones faltantes, pero parece todo ese dinero. En realidad se dedicó a su aventura. Mi suegro era un ejecutivo de alto rango en una empresa importante. Escuché que cuando mi suegro se jubiló anticipadamente y fue recontratado gracias a su respetada personalidad, lo recontrataron en condiciones muy favorables. A mi esposo, alardeando de que nunca tuvo problemas con el dinero, tal vez por eso pensó que heredaría millones, tal vez incluso hasta $2 millones. Mi esposo se desplomó en el suelo en estado de shock. Mi suegra, llorando y furiosa, se preguntó en voz alta cómo su hijo resultó así. Culparse a sí misma, creo. Si bien la influencia de los padres es significativa durante la infancia, depende del individuo una vez que ingresa a la sociedad. Parece que mi esposo podría ser fácilmente influenciado por las personas que asoció con la actitud de mi esposo. Empeoró después de comenzar su aventura, tal vez influenciada por su amante, incluso si la amante fue causa fundamental. Como adulto, mi marido es responsable de sus propias acciones. ¿Cómo llegó a esto?, se preguntaba gritando a los familiares, y mi suegra lo miró con frialdad y lo echó. Soy el jefe. Doliente, no puedes hacer la cremación o el entierro sin mí. Muestra algo de respeto, no necesitas un jefe para llevar a cabo una. Después de todo, la cremación es una obligación legal y no hacerlo significaría que nos acusarían de abandonar un cadáver. La colocación de las cenizas tampoco requiere un doliente principal, solo un parloteo idiota inútil, dijimos con desdén, borrando efectivamente la presencia de mi esposo. Semanas después, cuando mi esposo regresó inesperadamente a la casa familiar, lo enfrenté con papeles del divorcio. Afirmó que él era quien debería iniciar el divorcio, pero le informé que como él era quien me engañaba, si me demoraba, el divorcio no se llevaría a cabo fácilmente. Consideré alargarlo como una forma de resistencia o represalia, pero con un niño involucrado, eso no era así. No era la mejor opción para bien de mi hijo. Necesitábamos cambiar nuestro entorno rápidamente. Mi esposo no estaba contento por perder el control, pero como también quería que el divorcio ocurriera pronto, aceptó mis términos de mala gana. Sin embargo, eso no significaba que yo quisiera hacer algo más.
Con él mi suegra y yo le dijimos que disfrutara de su nueva familia. Lo echamos de la casa familiar, sus pertenencias ya estaban tiradas en un rincón del patio, le dije que enviaríamos el resto a su nueva dirección completamente después de expulsarlo de nuestras vidas. Apareció con su amante, ambos parecían derrotados pero extrañamente triunfantes. La amante se burló de mí sugiriéndome que debía estar amargada por perder a mí. Y afirmó que era lo merecido por descuidar mi apariencia. Luego se regodeó de que toda la propiedad sería mi marido, me dejó sin un centavo en el divorcio, parecía que mi esposo no le había dicho que se había quedado sin nada, ella afirmó con arrogancia que su hijo por nacer tendría una vida mejor que mí. Que estaría viviendo con una madre sin un centavo en ese momento. Un mensaje de mi esposo apareció en mi teléfono pidiéndole tranquilamente a la amante que esperara. Revisé el mensaje. Mi esposo estaba exigiendo manutención para el niño por nacer, alegando que sería injusto que los hermanos vivieran en circunstancias diferentes, mientras que mis suegros podrían. A ambos hijos como suyos. Nietos, ¿podría realmente sentir afecto por un niño concebido mientras mi suegro sufría? Ignoré la demanda de mi esposo y le revelé a la amante detalles sobre ella que aún no le había mencionado a mi esposo, incluido su nombre, trabajo y antecedentes familiares. Ella se asustó. Al descubrir sus secretos, la señora, furiosa preguntándose cómo sabía tanto sobre sus antecedentes, cuando me levantó la mano le advertí que iba a pegarme, demandaría por agresión. Todo aquí está siendo grabado por cámaras de vigilancia. Apuntando a la cámara en la esquina, ella bajó la mano, de mala gana. Mi suegro me había aconsejado que siempre guardara las pruebas, así. Con la ayuda de familiares instalamos cámaras después de su funeral. Le dije a mi esposo que los documentos que dejó mi suegro indicaban claramente a la amante. Era su subordinado directo y yo informaría su asunto a su compañía, no importaba quién sedujo a quién, ambos eran adultos que consintieron en el asunto. Mi esposo me rogó. No lo denunciara. Aferrado a mis piernas, disgustado, lo sacudí sabiendo que no podían. No podían permitirse el lujo de tener pruebas en su contra, se marcharon sin mayor resistencia. Después demandé a mi marido por pensión alimenticia y manutención de los hijos y a la amante por una compensación a través de un abogado presentado por mí. Ya que esperaba una respuesta. La amante me llamó. Furiosa al haber obtenido mi número del teléfono de mi marido, asumió erróneamente que yo la perdonaría y se echaría atrás si se quedaba callada. Despotricó sobre haber entendido mal la situación y se arrepintió de no haberme golpeado cuando tuvo la oportunidad. Nunca dije que perdonaría. Simplemente dije. La demandaría por agresión si ella me atacara. La llamada se quedó en silencio. Sospeché que no tramaban nada bueno, pero sorprendentemente las siguientes palabras fueron una disculpa. La amante comenzó diciendo que el abogado que contraté le había informado que mi suegra, la ley y yo íbamos a recibir la herencia de mi suegro y no le nada a mi esposo. Ella se disculpó por su comportamiento pasado y preguntó si parte del patrimonio podría compartirse con mi esposo, sugiriendo que tal vez los reclamos de pensión alimenticia y demás podrían ser desestimados. Como resultado, argumenté que una disculpa no lo borra todo y que asuntos como estos no deben resolverse a la ligera sino resoluciones tangibles. En otras palabras, rechacé la solicitud de la amante. No tenía intención de aceptar ningún tipo de trato. Mi esposo, que era escuchando, comencé a discutir con ella sobre el plan que iba a era, lo que llevó a una pelea importante entre ellos. Ambos estaban tan desconectados de la realidad, tal vez se merecían el uno. Otro. Quería tener lo menos posible con la cara o la voz de mi esposo. Estaba listo para llevar esto a los tribunales si es necesario, pero eso sería más problemático para él, especialmente porque escuché que su jefe directo desprecia la deshonestidad cuando mencioné que su jefe podría saber esto. Mi esposo rápidamente aceptó mis términos de divorcio. Alimenticia y manutención infantil, aparentemente viendo el jefe como una amenaza significativa. La amante, sin embargo, me retó descaradamente a denunciarlos, así que hice exactamente eso porque ella deseaba. Resultó ser un gran revés para mi exmarido, pero es su culpa por no poder controlar a su pareja. Más tarde descubrí que la jefa de mi
Era una mujer que se había divorciado debido a la aventura de su marido con una subordinada más joven, muy parecida a mi situación. Al escuchar mi informe, ella prometió imponer la pena más severa posible. Ambos terminaron siendo reubicados en diferentes puestos como castigo. Mi exmarido aceptó a regañadientes la reasignación, pero su aventura se había hecho conocida en su nueva ubicación, lo que llevó a su eventual renuncia. La amante protestó por la reasignación a recursos humanos, pero fue en vano. Al enfrentarse a criar a un hijo, renunció porque no quería trabajar en tal un lugar. Con mi exmarido desempleado él no podía cubrir la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Con sus ahorros y terminó endeudado. Los únicos prestamistas dispuestos a tratar con una persona desempleada eran, en el mejor de los casos, dudosos, por lo que ahora lo persiguen los pagos. Cambiamos todos las cerraduras de la casa familiar. Hicieron imposible que mi exmarido regresara, incluso si quisiera quedarse sin hogar. Se mudó al apartamento de amante, pero el desempleo continuo provocó amenazas de desalojo debido al alquiler impago. Terminaron recurriendo a la casa de los padres de la amante, pero las cosas no salió según lo planeado. Mientras sus padres la regañaban, aún así la acogieron junto con su recién nacido. Sus padres dijeron que la niña era inocente y le permitieron en su casa, pero se negaron a brindarle apoyo para el cuidado infantil o sus acciones que llevaron a la destrucción de mi familia. Sin embargo, mi exmarido, que había deshonrado a su amada hija, incitó la ira de los padres de su amante y fue expulsado, rechazado por sus padres como basura. Mi exmarido no pudo a la casa familiar ni buscar ayuda de familiares para cumplir sus sueños de una vida feliz con una mujer más joven. Destrozado por la realidad. La realidad está siendo abandonada por ambas familias que pierden el trabajo y no tienen a dónde pertenecer. Ahora vive en un baño sucio sin apartamento, recortando esquinas para pagar la deuda, la demanda y la manutención mensual de los hijos, luchando para encontrar un trabajo estable. Él vive el día a día en trabajos ocasionales, pero la amante no lo ha abandonado, trabajando duro ella misma para su hijo pequeño y el hombre inútil que eligió a pesar de haber sido traicionada. Ahora me siento agradecida de que me quitado a este perdedor de encima. Gracias a mi suegro pude llevar a este hombre superficial a sus límites como padre. Entiendo las decisiones difíciles que implica proteger a un niño. Ahora como madre estoy decidida a hacer cualquier cosa por mi hijo. Estoy seguro de que podría tomar las mismas decisiones difíciles que mi suegro. Sí, hijo.